Bueno, ahí veo que se están sumando participantes, Marce, así que te doy Bueno, 5. sí, sí, Arranquemos, está ¿eh? bien, está bien, está bien. Y vamos con esa modalidad de ir frenando en algunas. Te voy a hacer medio lo fantino. Para. No, ningún ¿Eh? problema. Para mí mejor, porque es como que se llega más. Para que vayamos al menos un poco también pasando por lo que preguntas que hemos ido recibiendo y lo que vemos que surge en las charlas con Sí, clientes, que hay, viste, líneas finas que la verdad que no las sabemos con precisión y por ahí puede ser un cambio importante en la toma de decisiones. Entonces, que sea bien enriquecedor, que agregue valor esta charla, creo que es lo mejor que podemos hacer para la gente que nos acompañe. está bien. Como te decía más temprano, el tema de que no puede es muy amplio y yo no sé qué problema genera eso, porque hay gente que ni siquiera sabe. Y hay gente que ni O siquiera sabe. Y si no se lo preguntas, capaz que pasa de largo, ¿no? ¿Y Eh, sí. qué implicancia tiene? Y el blanqueo no existe, se cayó el blanqueo, los bienes están declarados, me podrían ir a determinar impuestos teniendo en cuenta esos bienes y no tengo los beneficios del blanqueo, un horror, un caos sería. Claro, claro, total. Bien. Bueno, lo vamos a charlar ahora. Sí, sí, porque Bien, hay, bien. aparte, el periodo de tiempo es largo, eh, cosa que por ahí uno se olvida. Mi hermano era 10 años. director hace Sí. 8 años y, Y hay que ver también la posibilidad del fisco que lo detecte, eso también, ¿no? No es tan simple, pero bueno, si la restricción está, no deja de ser una contingencia. bueno, perfecto. Entonces arranquemos nomás con eso y vamos Bueno, planteando un poco stops y problemitas, así esto sale arriba de la bien. mesa. Vamos nomás, Marce. Gracias de nuevo por acompañarnos siempre. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Nico, por la invitación. Bueno, como hablamos con Nico, vamos a hacer un repaso, porque ya la mayoría de los asistentes están al tanto del blanqueo. Vamos a hacer un repaso rápido y haciendo hincapié fundamentalmente en aquellos temas nuevos, aquellos temas en que hubo cambios por interpretaciones nuevas, por nuevas reglamentaciones, o también en aquellos casos en que hay dudas y que tenemos que tomar decisiones. ¿Bien? Eh, Súmense sobre el question and answer. Cualquier pregunta que vaya surgiendo, lo que están hoy viendo el video o la charla esta, para poder hacerlo, como recién charlamos con Marce, medio así al desnudo, para hacerlo bien enriquecedor, que realmente les agregue valor y les saque la mayor de cantidad de dudas posibles. Bueno, ¿quiénes pueden entrar al blanqueo? Aquellos sujetos que sean residentes fiscales al 31 de diciembre del 2023, personas humanas, sucesiones indivisos, sociedades, fideicomisos y cualquier sujeto de empresa. Y también como novedad, un ex residente, es decir, alguien que haya sido residente con anterioridad, puede acogerse al blanqueo y eso va a implicar la adquisición nuevamente de la residencia. Bien, es como que con esto quieren captar gente que se fue por cuestiones fiscales a países limítrofes, etcétera. ¿Quiénes están excluidos? Un tema muy delicado que recién lo estábamos hablando con Nico. Funcionarios públicos y sus familiares que se hayan desempeñado como tales en los últimos 10 años a contar de la entrada en vigencia de la ley. Y la novedad que en este blanqueo se extiende hasta los colaterales en segundo grado de consanguinidad y afinidad. Es decir, que ahora tenemos los hermanos y los cuñados. Guarda con esto que si no le preguntamos al cliente, si no le preguntamos a quién va a blanquear, posiblemente pasemos de largo y realmente sería una contingencia delicada que alguien que esté excluido entre al blanqueo, ¿no? Ahí, Marce, como charlamos recién, un poquito a propósito para entrar en tema, eh, ¿qué implica la contingencia? Y después, que como charlamos recién, el listado es muy amplio, o sea,
El funcionario público y sus familiares incluye también un rector de universidad, un director municipal, un concejal, policía, si tengo un cuñado policía con grado de comisario. O sea, es muy amplio y muy largo el plazo también para atrás, ¿no? Sí, el plazo son 10 años y lo que hay que hacer es tomar ese artículo 39 y leer, por ejemplo, gente que trabaja en la justicia es todo aquel que tiene el rango de secretario para arriba, ¿bien? En el caso de los de la administración pública, el cargo de director para arriba. Los rectores de la universidad, después todo aquel que tenga una función, por más que no tenga un cargo alto, pero que esté otorgando habilitaciones o que esté, a ver, dicho en criollo, en lugares donde se puede generar una coima, esos también están excluidos, todo aquel que trabaje en el fisco, en la Administración Federal de Ingresos Públicos. Es muy, muy amplio y hay que leerlo con detenimiento y hay que preguntarle a la persona que va a regularizar, porque estamos viendo que en este caso hay mucha gente que queda excluida. Y no solo quedan excluidas esas personas, sino si esas personas tienen participación mayoritaria en una sociedad, también va a quedar excluida la sociedad de blanquear, ¿no? También están los condenados y procesados por una serie de delitos, que hay una extensa cantidad de delitos, personas jurídicas, y como ya dije recién, personas jurídicas en que los sujetos excluidos tengan participación mayoritaria o control de la voluntad social. ¿Bien? Marci, la contingencia de equivocarse es Y es quedar gravísima, en... porque yo declaré los bienes, bienes negros, bienes ocultos, y al no tener los beneficios del blanqueo, el fisco ya va a tener los bienes. Es como que le hice el trabajo, me autoincriminé, le hice el trabajo al fisco de declarar todos mis bienes, pero ahora van a venir y me van a hacer el cálculo de lo que estoy debiendo. Bien, obviamente va a depender si todos esos bienes fueron adquiridos en periodos no prescriptos, ahí va a ser caro. Si esos bienes fueron adquiridos en periodos prescriptos, no va a ser tan caro porque solamente voy a estar debiendo la renta de esos bienes y, los impuestos, y el impuesto a los bienes personales de los años no prescriptos. Pero puede ser muchísimo. Es muy delicado. Es muy, muy delicado ese tema, ¿no? Otro tema que está en la ley, pero para mí es letra muerta, provisión futura. ¿Qué me dice? Que quienes adhieran a este blanqueo no podrán acogerse a otros blanqueos hasta el 31 de diciembre del 2038. Yo digo que es letra muerta porque se supone que si en el futuro este gobierno u otro gobierno saca una nueva amnistía fiscal, lo primero que van a hacer, parte del articulado de esa ley, va a ser derogar el artículo que establece esta disposición. No creo que pase más de eso. ¿Hasta cuándo rige el régimen? Y en general hasta el 30 de abril del 2025, el Poder Ejecutivo puede prorrogarlo por 3 meses más, hasta el 31 de julio del 25, pero no nos confundamos, esa fecha es prácticamente inexistente. Acá hay 3 etapas y la que vale es la primera etapa que está venciendo en los próximos días, ¿sí? La primera etapa está venciendo la adhesión y el pago del 75% el 30 de septiembre y la presentación de declaración jurada y el saldo del impuesto el 30 de noviembre del 2024. No La hay segunda ninguna etapa, expectativa de que se prorrogue, ¿verdad? a ver, expectativas hay, tiene la facultad del Poder Ejecutivo, la ley es clara, puede prorrogarlo hasta 3 meses. La ley es clara que si prorroga una etapa debe prorrogar las etapas siguientes en igual lapso de tiempo. A ver, yo creo que se debería prorrogar porque hay intenciones de entrar al blanqueo, cada vez se ve más movimiento, cada vez más consultas. El tema es que si lo avisan el último día se va a generar problema con el efectivo, que recordemos que el dinero en efectivo únicamente puede entrar en esta primera etapa, no puede entrar en la segunda y tercera etapa. Y el tema del efectivo es que yo lo tengo que tener depositado más tarde el día 30 de septiembre y lo puedo retirar, ya vamos a ver los costos, etcétera, a partir del día siguiente. El tema es que si me corren el plazo de adhesión, 30 días, 60 o 90 días, no va a poder retirar los fondos hasta el primer día siguiente al vencimiento de la etapa. Entonces, como que va a haber un malestar en la gente si la prórroga viene el último día, que ha depositado dólares y que a lo mejor lo pensaba sacar a los pocos días y resulta que lo va a tener que tener inmovilizado un tiempo, ¿no? Eso para mí
la prórroga, si es que viene, tendría que venir ya, antes que entren los depósitos masivos a los bancos. Bueno, tenemos que hasta $100.000 el blanqueo es gratuito. El blanqueo se liquida en dólares. Está claro que el cálculo del impuesto se hace en dólares, el de la base imponible y el cálculo del impuesto se hace en dólares. Toda conversión a pesos que tenga que hacer, por si tengo valores en pesos, es con $1 a 1.000, lo redondeó la reglamentación. Y en principio el impuesto se paga con un BEP en dólares, salvo algunos casos particulares en que se puede pagar en pesos a la cotización del dólar oficial del día anterior al pago, pero eso es solamente para quienes regularicen inmuebles en Argentina, créditos en Argentina, acciones y participaciones con o sin cotización en Argentina. ¿Bien? El resto hay que pagarlo en dólares. Ahí tengo una pregunta, Marce, respecto a esos $100.000. Eh, si el blanqueo es por $101.000, Bien. ¿ya aplica la alícuota por el Bueno, 100%? eso es muy importante porque ha habido dictámenes hace unos 10 días, 15 días, salieron 2 dictámenes de la Dirección Nacional de Impuestos y interpretaron algo que para muchos nos cambió nuestra interpretación original. Esta interpretación oficial, por un lado es beneficiosa y por otro lado no. Es beneficiosa en el sentido de que estableció que acá hay como 2 regímenes distintos, ¿sí? Y se van a utilizar 2 franquicias distintas. Yo puedo blanquear bienes, hay todo un sector que va vía declaración jurada, que es el blanqueo de los bienes, que ahí está claro, siempre estuvo claro en la ley, que es un mínimo no imponible. Si yo blanqueo bienes, lo que supera los $100.000, pago sobre el excedente. Bien, blanqueo 101.000, pago sobre el 1.000. Bien, eso es para el blanqueo de bienes. Para el blanqueo de dinero, bueno, la ventaja es que me dijeron esta es otra franquicia distinta, puedo usar las dos, pero acá ya no está funcionando como un mínimo no imponible, sino como un mínimo exento. ¿Qué quiere decir que es un mínimo exento? Que si yo blanqueo $100.000 no pago nada, pero si blanqueo 100.000, $1, voy a pagar sobre todo cuando lo disponga. Bien, el banco me va a retener cuando retire los fondos, si es que lo retiro antes del plazo que vamos a ver, el 5% sobre todo. Está funcionando como un mínimo exento. Esas son las novedades más importantes que hubo del blanqueo entre la sanción de la ley y hoy, digamos. O sea, si blanqueo $150.000, tengo que ir por las 3 alternativas que ya vamos a ver para evitar pagar impuestos, porque quedo grabado con el 5% sobre el monto total. Si yo Y retiro el si dinero, es el efectivo, si estamos sí, hablando de efectivo, efectivo, correcto, esto es exclusivamente para el efectivo, claro. correcto. Y se me duplica esa franquicia entre el régimen general, $100.000, y Y el régimen especial del efectivo, $100.000. Puedo blanquear hasta $200.000 con alícuota cero en la medida que no sí, exceda en los... el ejemplo óptimo es la cuenta del exterior, porque ya vamos a ver que si yo tengo una cuenta en el exterior, puedo optar por tributar por el régimen de bienes sobre esa cuenta o bien transferir el dinero al país e introducirlo antes del 30 de septiembre en la cuenta especial y darle el tratamiento del efectivo. Entonces, la optimización de esto sería, tengo una cuenta en el exterior por $200.000, transfiero el 50%, transfiero $100.000 al efectivo y aprovecho las 2 franquicias y no pago por nada. ¿Bien? Claro, una la declaro como activo y la otra la declaro como efectivo ingresando en el banco local. Así es, así es. Sí. Bien. Y el efectivo en una cuenta en el exterior la puede declarar como activo. Claro, es que el efectivo, si no lo traigo, debo declararlo como en el rubro de bienes. ¿Bien? De bienes, perfecto. ¿Qué puedo regularizar? Puedo regularizar todos los bienes que estén en Argentina o en el exterior. No puedo regularizar bienes registrados a nombre de terceros. Al principio en el proyecto, inclusive fue aprobado por diputados, la posibilidad de que terceros blanquearan bienes que estaban en sociedades, eso se derogó. Luego diputados no insistió. Y bueno, tienen que ser bienes y tengo que demostrar que el bien pertenece al contribuyente que va a blanquearlo. Es como que está muy estricto este blanqueo, distinto a otros blanqueos, respecto a demostrar la propiedad de los bienes.
En blanqueos anteriores como el de Macri, yo podía blanquear algo que estaba a nombre tuyo, Nico, y solamente vos tenías que confirmar vía la web que sí, que eso era mío. Y el instrumento estaba a tu nombre. Hoy eso es imposible. Yo tengo que tener un instrumento que demuestre la propiedad del bien. Y la AFIP, a su vez, ha exigido demasiadas formalidades, como por ejemplo en el caso de inmuebles, boletos con certificación notarial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Una adhesión a un fideicomiso, que hay muchos fideicomisos para la construcción con adhesiones cuando uno compra, eh, eso tiene que tener fecha cierta, a veces no A se ver, firma. la adhesión a un fideicomiso es lo mismo que un boleto. O sea, si yo con la adhesión estoy adquiriendo el cuarto A de un edificio, la realidad económica que ese instrumento, por más que se llame instrumento de adhesión del fideicomiso, es un boleto de compraventa. En ambos casos, en un caso o en el otro, a mí no hay una norma que me exija, una norma del Código Civil que me exija que tenga que tener certificación notarial. Hay muchas empresas que venden inmuebles y que firman boletos de compraventa y sobre todo cuando la empresa es sólida, no certifica la firma, no le piden la certificación de la firma. Bueno, a mí no me cabe duda que por más que no tenga la certificación de la firma, eso perfectamente se puede blanquear. Quizás tenga que demostrar con algún otro elemento la fecha cierta o el principio de fecha cierta. Por ejemplo, que tenga un servicio público abonando de ese bien, una certificación de la misma empresa desarrollista que yo he adquirido el bien en tal fecha. Lo que no quiere el legislador con esto, lo que no se quiere es que le armen una operación que no sea anterior del 30 de diciembre del 2023, que sea posterior y que la armen simulándola como que es de fecha anterior. En definitiva es eso, ¿bien? Pero creo que cualquier elemento de prueba contundente y serio va a andar bien. Bien. Y cuando decís bien en Argentina, todo tipo de bien. ¿Qué estás teniendo de casuística en el tema de créditos, mutuos? eh, ¿qué más hay ahí para...? La casuística común son boletos de compra-venta, algunos con posesión, otros sin posesión, otros que tienen la posesión pero no tienen el acta de posesión. Y lo que más problema está generando son los famosos dúplex, las obras realizadas sobre inmueble propio que se han hecho en forma marginal, se han hecho en negro, han comprado el terreno, muchas veces lo tienen blanco el terreno, otras veces no lo tienen blanco, pero sí han levantado una obra. El viernes pasado salió un decreto que muchos dicen ahora autorizan a blanquear las obras. A ver, las obras siempre estuvieron autorizadas a blanquear porque desde el momento que me dicen todo tipo de bien, es un bien y no hacía falta que me lo dijeran. Bueno, ahora me lo dijeron expresamente. Lo que no han dicho cómo demostrarlo y cómo evaluarlo. Se comentaba que hoy día, viernes, iba a salir una resolución de AFIL con estas cosas y muchas otras. Hoy no ha salido nada, por lo menos hasta ahora, pero ¿qué haría yo si tengo ese caso particular? Una tasación de un corredor inmobiliario valuando la obra y algún elemento que diga que esa obra es anterior al 31 de diciembre del 2023 o que el corredor inmobiliario lo diga, o si tengo la foto de cómo fue avanzando la obra, se la puedo dar al corredor inmobiliario para que vea que la fecha de la foto es anterior al 31 de diciembre del 2023, porque ese es el muro que tenemos. La fecha de regularización es 31 de diciembre del 2023. Yo puedo Pero blanquear en todo lo anterior. adelante no No, puedo para blanquear. adelante no hay nada. Hay unos comentarios de que puede salir algo, porque ¿qué pasaba si yo tenía dinero en efectivo a esa fecha y en el mes de febrero compré una propiedad? Ahí estoy quedando mal porque no tengo forma de regularizarlo. No sé, hasta ahora no hay forma. Lo que ha ocurrido es que se ha demorado mucho en el Congreso esta ley, entonces la ventana de tiempo desde la fecha de regularización hasta hoy ha llevado 8 meses y en esos 8 meses mucha gente ha hecho operaciones y a lo mejor tenía el dinero el 31 de diciembre del 2023 y lo invirtió durante el transcurso del año, ¿no? Es un problema. ¿Y qué pasa con las sucesiones sobre bienes no declarados? Oportunamente Sucesiones, sobre el... sucesiones indivisas de Sí. un... Bueno, no. De la misma forma que una persona humana es un contribuyente, la sucesión indivisa es un contribuyente y puede blanquear una sucesión indivisa bienes no declarados.
ya sea no declarados en su momento por el causante o no declarados por la misma asociación, ¿bien? Perfectamente y está contemplado en la ley. También puede declarar una deuda por cobrar al 31 del 12 del 2023. A ver, en este blanqueo se blanquean activos, no pasivos, ¿bien? Yo puedo blanquear un crédito, una cuenta a cobrar, pero si yo tengo un Una cuenta pasivo, por esto no, cobrar. una cuenta por cobrar, perfecto, sí. Ah, Los créditos, al igual que cualquier otro activo, son factibles de regularizar un contrato de mutuo que yo tenga que cobrar. Claro, ahí tengo que tener la prueba, ¿no? Tengo que tener el contrato de mutuo, la fecha cierta. Ahí voy a estar más difícil si no tengo bien formalizada la operación. perfecto. Bueno, hay un tema que tuvo mucho cambio y mucho movimiento, que es la franquicia de los $100.000 en el grupo familiar. ¿Por qué? Porque en primer lugar la ley dijo que había que compartirla entre todos aquellos familiares que tuvieran una relación de parentesco de primer grado, de consanguinidad o afinidad. Claro, esto llevó a que esto fuera difícil de llevar en la práctica porque hay familias que no tienen contacto, no se hablan. Después el decreto lo suavizó bastante diciendo que lo de la franquicia era en la medida que estuvieran a cargo, ¿sí? Económicamente. Y luego salió el decreto el viernes pasado en donde no solo dice que tiene que estar a cargo económicamente, total o parcialmente, sino que además le pone un I, sería conjuntivo, los ingresos tienen que ser inferior al mínimo no imponible, que es nada, es menos de 500.000 pesos en el año 2023. Con lo cual, Me- aparentemente, eso estaría liberando la franquicia para todo aquel que tenga un ingreso, un pequeño monotributo. Pero bueno, no nos quedemos todavía porque acá hay muchos cambios. No sería raro que cambien porque es como que esta norma va a contramano de la realidad económica, ¿no? Hoy con 400, no llega, no tengo el número exacto, pero con sí, menos de son 500.000. 36.000 pesos por mes, más o menos, Claro, el cálculo que nadie hacíamos vive con... durante, entonces a lo mejor puede salir una norma que diga donde dice I debe decir O y bueno, y me cambió todo el razonamiento. ¿Bien? Bueno, las aclaraciones del decreto de la semana pasada es que las obras en construcción entran, que pueden ser blanqueables, me reenvía a un artículo de la ley de impuesto a las ganancias para saber qué es una mejora, y mejora es todo aquello que supere el 20% del valor residual del bien. ¿Bien? El grupo familiar, bueno, me pone ahí está el número exacto, 451.683,19 en el 2023, lo que dijimos recién. Y acá es donde el decreto empieza a ir en contra de la ley. ¿Por qué? Porque me dice que a los efectos de la liberación de impuestos, que después lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento, el tapón fiscal, todo eso, lo que esté en discusión administrativa, contencioso administrativo judicial, ¿sí? Todo eso no se va a aplicar el tapón fiscal. Si bien me libera, me va a liberar, pero en forma proporcional. Es decir, que ahí me pide la proporcionalidad entre lo que pretendo liberar y el bien blanqueado, que ya vamos a ver más adelante. La gran virtud de este blanqueo, al igual que el blanqueo de Macri, es el tapón fiscal, que yo podía liberar sin relación de proporcionalidad. ¿Sí? Pero nos quedemos tranquilos que esto no es para una inspección abierta. Esto es cuando ya avanzó de la inspección y estamos en discusión administrativa o judicial. Bien. Y si estamos en discusión administrativa o judicial, capaz que tampoco sea tan grave porque generalmente son cosas viejas y si son cosas viejas, la inflación ya licuó esa proporcionalidad. Hemos tenido mucha inflación en los últimos años, razón por la cual tampoco sería para preocuparse, ¿no? Y como estrategia, alguien que esté con una inspección, blanquea y resuelve. Ninguna duda, ninguna duda. Eso ya en todo caso lo hablamos cuando veamos el tapón fiscal, pero... Bien. Y lo que sí dijo, y hay confusión porque hay gente que está entendiendo que el decreto del viernes pasado restringió la posibilidad de liberar impuestos correspondientes a facturas apócrifas con bienes blanqueados. Eso en realidad es solo para el caso de causas que estén en discusión administrativo-judicial. No es para todos. ¿Bien? Con lo cual, eso es importante porque es como que la noticia se difundió como que quedaban excluidas del blanqueo las facturas apócrifas. No, quedan excluidas,
en la medida que esté en discusión administrativa judicial. ¿Bien? Yo no Que estoy está con mal. inspección, no estoy con No, no inspección más allá de abierta. la inspección. Si yo tengo la inspección abierta y todavía el inspector está trabajando y no me corrieron la vista es cuando el inspector deje de trabajar, le da la información a otro sector de la AFIP que se llama revisión de recursos y me corren un traslado, que es como una especie de demanda en sede administrativa en donde me dice, para nosotros usted no está debiendo esto. Bien, ahí yo tengo que defenderme, se inicia el proceso, es como un juicio en sede administrativo. A partir de ese momento estamos en discusión administrativa, antes no. Bien. O sea, que previo a eso, siempre el blanqueo es la opción para generar el tapón fiscal para todo y Sí, también no proporcional e incluiría si aparece mañana una factura apócrifa. sí, sí, ya lo vamos a ver que sí, una factura apócrifa, pero debería ser una factura apócrifa de lo que le llamamos simulación absoluta. Es decir, el tapón fiscal me cubre para todo lo relacionado con lo marginal. El blanqueo me permite blanquear bienes ocultos y eso hace de que me perdonen los impuestos, pero tiene que tener una relación con lo que de causalidad o de posible causalidad con estas operaciones marginales. Si yo me equivoqué al confeccionar la declaración jurada, eso es un error técnico, eso no lo arregla el blanqueo. ¿Bien? Si yo tuve una factura apócrifa, pero en realidad no es que es un gasto ficticio, que es un gasto real, yo lo pagué, lo erogué, pedí que me levantaran la pared está, la puedo ver, le pagué al albañil, y el albañil me trajo una factura de un colega porque él no tenía, y después esa factura es inválida. Bueno, si la AFIP sabe todo esto que yo he contado, va a decir, no, esto no queda liberado porque acá no hubo dinero negro que vos estás blanqueando, total o parcialmente, esto estaría muy parecido al error técnico. Acá hay un problema de invalidez de la factura, nada más. ¿Bien? O sea, es factura usada para inventar gastos y Claro, llevarse el efectivo. acá es cuando más burdo es, más beneficioso. Es como que al Claro. revés en condiciones normales. Bueno, otra de las aclaraciones del decreto de la semana pasada es que el REIP, que es el régimen este especial de ingreso adelantado de bienes personales por 5 años, eh, solo podían entrar, conforme la ley, aquel y el decreto anterior, aquel que le daba impuesto a pagar en el 2023 sin incorporar los bienes blanqueados. ¿Y qué pasaba? Había mucha gente que quedaba afuera, que iba a blanquear mucho, pero claro, como yo tenía que hacer ese cómputo sobre el 2023 sin los bienes que voy a blanquear, y como subieron el mínimo no imponible a 100 millones de pesos, mucha gente no le daba a pagar y no podía entrar. Bueno, en el decreto hubo una corrección de la interpretación anterior y ahora quien blanquee, y nosotros estamos entendiendo que con la suma de lo que blanquee más lo que va por la declaración jurada original supere los 100 millones, ¿sí? En ese caso va a poder entrar este pago anticipado de bienes personales, que es muy conveniente y que todo el mundo está haciéndolo. ¿Bien? ¿Puedo pagar el BEP del REIT con dólares que haya ingresado en mi cuenta Cera? Sí, está perfectamente contemplado, está expresamente contemplado que yo el impuesto al blanqueo lo puedo pagar ya sea con fondos blancos o con fondos que acabo de blanquear, que acabo de depositar en la cuenta Cera, y además voy a tener la ventaja que esa transferencia que haga, esa disposición de fondos del blanqueo para pagar el impuesto, no va a pagar impuesto al blanqueo. ¿Bien? Es como que estoy en la antítesis del blanqueo de Macri, que se olvidaron y que el blanqueo había que pagarlo con dinero blanco. Acá no solo puedo pagarlo con dinero negro, sino que además no voy a pagar impuesto al blanqueo por la porción de este dinero que use para pagar el impuesto. ¿Bien? Bueno, la base imponible. Es como que la base imponible está quedando muy baja en muchos casos, ¿no? En el caso de inmuebles en el país, yo tengo que tomar el costo o 4 veces la base imponible para el impuesto inmobiliario provincial, el mayor de ambos. Y la ley me dice que si el valor de mercado es menor, yo puedo ir a pedir una tasación a un corredor inmobiliario y solicitar la reducción de base. En la práctica lo que estamos viendo es que cuando yo comparo el costo con 4 veces la base imponible, generalmente 4 veces la base imponible es más alto que el costo, excepto que haya sido en dólares la compra, que ahí me tengo que quedar en dólares, ¿sí? Y eso está muy lejos de la realidad. ¿Bien? Es como que
en forma barata puedo blanquear mucho. Guarda que esto me puede jugar en contra futuro, porque yo estoy incorporando a mi patrimonio bienes a un valor muy bajo, porque el valor de incorporación al patrimonio va a ser el del blanqueo y la fecha va a ser el del blanqueo. Entonces tenemos que tener cuidado si estamos en una persona humana, tenemos bienes que hemos recibido por herencia y que solamente hemos omitido pagar el impuesto a los bienes personales de los últimos años, no me va a convenir meterlo por el blanqueo. A mí Porque me gusta siempre tu planteo, Marce, que vos miras la película que viene y no solo la foto, porque la película que viene es una ganancia que paga o el 35 o el 15 del diferencial de precio versus el claro, 5 del blanqueo. Prefiero blanquear aquí, arriba. claro, imaginémonos que por comodidad yo digo, no, no, como el blanqueo me es barato, blanqueo todos los bienes, yo no venía declarando nada, y resulta que todos los bienes los recibí por donación, por herencia, o los adquirí en periodos prescriptos, que para el caso es todo lo mismo. Lo peor que puedo hacer es entrar en este blanqueo, porque de esa forma, a ver, ¿qué iba a pasar si yo lo adquirí estos bienes antes del 1 de enero del 2018 o quien me lo donó a mí o de quien lo heredé lo adquirió antes del 1 de enero del 2018? Esa venta no paga ningún impuesto. Si lo blanqueo Bien, me cambia la condición y voy a tener que pagar impuesto cedular. Y voy a tener que pagar impuestos, ¿por qué? Porque se considera que la incorporación al patrimonio es la fecha del blanqueo. ¿Y qué valor? El valor del blanqueo, que es muy bajo, demasiado bajo. Es lo peor que puedo hacer. La estrategia para estos casos es hacer las declaraciones juradas, incorporar los bienes, pagar bienes personales sobre los bienes, y en todo caso blanquear algo de efectivo para tener tapón fiscal por la renta que tuvo esos bienes. ¿Bien? Esto es un tema bastante delicado. Inmuebles en el exterior, ¿cómo se evalúan? ¿Costo en dólares o el valor de mercado el mayor de ambos? Sí o sí tengo que pedir una tasación. Un tema importante, que ayer estábamos en las jornadas tributarias y mi colega de disertación, Diego Rubio, él salió con un planteo muy novedoso, no lo había escuchado nunca, la verdad, que puede ser útil para aquel que tiene que blanquear, no sé, un dúplex, que lo construyó ahora, y que tiene valor, que tiene tasación y que le da muy baja, perdón, que tiene base imponible y que le da muy bajo. Él con un análisis que hizo, y el análisis realmente estaba muy bien, dice que perfectamente está entendiendo que puede pedirse la tasación, ir a evaluarlo con la tasación, que va a superar el 4 veces la evaluación fiscal. Y obviamente, ¿qué me pueden decir? ¿El blanqueo está mal hecho? No, en el peor de los casos pagué impuesto de más o usé parte de la franquicia, a lo mejor el blanqueo me sale gratis, pero hay mucha posibilidad que el día de mañana pueda computar eso como costo cuando lo tenga que vender. ¿Bien? Claro, ¿No? planificación tributaria, digamos, pues La después te lo pagar el planificación 15, sino por la tributaria que es diferencia de precio. esencial. Y el colega lo que hacía era un análisis entre la ley y el decreto. La ley dice que la reglamentación tenía que tener en cuenta el valor mínimo, que el valor mínimo tenía que ser por un procedimiento que iba a establecer de acuerdo a los valores de mercado en cada zona, o la tasación. Y bueno, la reglamentación hizo lo que pudo, como no tenía la posibilidad por zona, tomó 4 veces la evaluación fiscal y no respetó el valor de mercado. Entonces, como la ley está por encima del decreto, él entiende que sería sólido una tasación para, y recordemos que hasta $100.000 es gratis, entonces a lo mejor construí algo, o compré algo, y bueno, y me es muy bajo el valor y es fuera de la realidad. Está ocurriendo que los inmuebles están quedando a valores irrisorios. Ni hablemos si no hay tasación, ¿no? Si no hay evaluación fiscal. Si no hay evaluación fiscal y lo compré en pesos, me va a quedar un lote en $5.000, en $7.000, y la práctica vale $70.000, $100.000, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. No, no hay evaluación fiscal cuando por ahí todavía es Claro, porque son lote, loteos que recién están, sí, es así. Por eso no hay evaluación fiscal. Bueno, hay el ¿cómo se evalúan? boleto Sí, o la tasación. claro, pero la ley ahí no me está llevando a la tasación. Si yo voy al decreto reglamentario, me dice el costo o la evaluación fiscal por 4 y se planta ahí. Bien, la tasación me la deja utilizar cuando yo considero que eso es muy alto. No es el caso, esto es muy bajo. Entonces, el razonamiento, que no es lo que dice exactamente el decreto, es que yo podría ir
con la tasación y estar más sólido para el día que decida vender el inmueble. Por supuesto que todo hay que analizarlo, porque si es una casa habitación no me voy a hacer problema porque la venta de la casa habitación no paga impuestos cedular. Bien, esto es un combo que siempre hay que relacionar todo porque si no nos vamos a equivocar. Acciones y participaciones sin cotización, se toma el BPP del último balance, actualizado en la fecha de regularización. Títulos, valores con cotización, el valor de cotización el 31 de diciembre. Créditos, el capital actualizado con los intereses vengados del 31 de diciembre del 23. Derechos y otros bienes intangibles, el costo actualizado también al 31 de diciembre. Criptoactivos, acá, ¿qué me dice? Que es el valor de mercado del 31 del 12, pero que si no están en custodia de un proveedor inscrito en la Comisión Nacional de Valores o de un ente similar del exterior, solo podrá regularizarse si se transfiere a algunos de estos entes antes del vencimiento de la etapa 1. ¿Bien? Esos entes son Lemon, eh, creo que Velo, o sea, para que el que tenga Tiene que estar autorizado por criptoactivos, la Comisión Nacional de Valores o por un ente similar del exterior. la ¿Bien? mayoría tienen Binance, va a tener que abrir una cuenta en Lemon o Velo, bueno, no me Y acuerdo antes cuál del otra más, 30 de en septiembre, Ripio, sí. transferir y ahí va a poder exteriorizarlo. Si lo mantiene en Binance, no va a poder exteriorizar esos activos y blanquearlos. Y para el resto de los bienes me manda el valor de mercado. ¿Bien? Y una pregunta, Marce, con respecto al tema inmuebles del exterior. Habitualmente, las personas tienen dentro de una LLC encapsulada los inmuebles que tienen en el exterior, principalmente en Miami o en algún otro lado de Estados Unidos. Ahí lo que hay que blanquear es la sociedad, ¿correcto? No el bien. Y, a ver, para mí es así, no hay otra alternativa. No obstante, les tengo que decir que hay colegas que han escrito diciendo que por la transparencia fiscal internacional, que para mí no se aplica en esto, se aplica nada más que para el impuesto a las ganancias, no se aplica para bienes personales, por eso para esto no se aplicaría, no lo dice. Para mí tengo que blanquear la participación societaria. No Para puedo blanquear blanquear. para Sí. blanquear la participación societaria de la LLC o de la sociedad offshore, BVI, lo que sea, tengo que hacer un balance para calcular el BPP, porque no llevan balances. Es así, si no está obligada a llevar balance, si está obligada a llevar balance, me dice que tome el valor del balance. Que todas estas que vos estás diciendo no están obligadas a llevar balance, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un simple estado patrimonial, hacer la cuenta de lo que tengo en el activo y restarle el pasivo, pero con las normas de evaluación de la ley, es decir, los inmuebles tengo que tomar el valor de costo en dólares o la tasación, el más alto. Tengo que ¿De la ley ajustar. local o la US GAAP en el caso de un LLC? No, las normas del blanqueo de evaluación. Bien, pero ahí voy a poder restar el pasivo, porque no hay duda que el pasivo se resta en un BPP. Bien, O sea que yo tengo un crédito hipotecario para comprar el departamento en la playa en Miami, claro, que en el blanqueo de Macri iba por valor de activo. Acá voy a poder blanquear la sociedad y decir, che, descuento del valor sí, patrimonial, la deuda que tengo con el BOFA y lo que vale $1.000.000 vale patrimonialmente correcto. 200 lucas. Sí, en el blanqueo de Macri podía yo restar el pasivo en la medida que decidiera blanquear las acciones de la sociedad que normalmente no convenía porque la alícuota era el doble que si blanqueaba el inmueble. Bien, nadie lo hacía. ¿Qué hacía la gente? Blanqueaba el inmueble a título personal porque estaba expresamente contemplado. Pero me daban la opción, que no lo usaba la gente, de blanquear las acciones de la sociedad. Era optativo. Y si blanqueaba las acciones, podía restar el pasivo. Bien, pero como la alícuota era el doble, era el 10% en vez del 5% para inmuebles, Claro. nadie lo hace. Bien, veamos el Por un tema del pasito, efectivo. Sí, dale, un pasito atrás. Cuando yo blanqueo, ¿puedo pagar el impuesto al blanqueo con un BEP con el dinero blanqueado, pero también puedo pagar el BEP del adelanto de bienes personales, o eso va por otro lado? no. En realidad eso estaba en el proyecto original, como en senadores eliminan el tema de todo el capítulo de bienes personales, que después cuando vuelve a diputados insiste, pero quedó eliminado eso, no se puede. Va por otro lado, pago en Va por pesos. el pago adelantado de bienes personales lo tengo que pagar con dinero blanco. Ok, bien. Bueno, el efectivo es que tengo que depositarlo en la cuenta especial
bancaria antes del 30 de septiembre. Eh, si tengo dinero en efectivo en el exterior, en una caja de seguridad en el exterior, ¿qué tengo que hacer? Tengo que depositarlo en alguna cuenta del exterior. Lo veo poco práctico que vayan a Estados Unidos con $100.000 a depositarlo en la cuenta. Creo que termino preso ese día, pero bueno, lo mejor que en otro país quizás puede hacer. Pero con solo depositarlo ya alcanza. Si quiero todo lo del exterior, puedo transferirlo al país, todo o parte, y darle el tratamiento del efectivo, ¿sí? Y si no, va a entrar por el blanqueo de bienes, ¿bien? Y el efectivo se puede dar un poco más en Uruguay, en un Paraguay que Paraguay. hay cajas de seguridad. Sí, 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 puede haber, puede haber, puede haber. Obviamente que Igual yo, seguramente eso va a generarle problemas tributarios en ese país, porque cuando aparezca con el dinero en el banco, y no sé si las normas son parecidas a las de acá, van a presumir que es una ganancia de ese país y no de Argentina. Puede haber problemas, ¿no? Eh, pero bueno, no estamos escuchando consultas sobre eso. Sí estamos escuchando muchas consultas, tenemos muchas consultas de gente que tiene cuentas bancarias en el exterior y que tiene cuentas con títulos valores en el exterior, ¿sí? Que es lo más común. La ley también me permite, tanto para el dinero en efectivo que tenga en el país, para el dinero en efectivo que tenga en el exterior y lo deposite en la cuenta, para el saldo que tenga en la cuenta en el exterior, porque tengo una cuenta desde hace tiempo, o para una cuenta de inversión con títulos valores, transferir los fondos a Argentina y darle el tratamiento del efectivo. Yo ahí puedo optar o pagar el 5% ahora en la etapa uno o el 10% en la etapa 2 o el 15% en la etapa 3, ¿sí? Y entrar por el blanqueo de bienes para lo que es del exterior, me estoy refiriendo, no para el efectivo de acá, o transferirlo al país antes del 30 de septiembre. En el caso de los títulos valores, tengo que vender los títulos valores, pasarlos a dólares, transferir los dólares e invertirlos acá. Guarda que en esto hay gente que se está dando cuenta que puede hacer el blanqueo totalmente gratuito y hay casos en que tienen cuentas en el exterior con títulos valores que lo único que tienen que hacer es cambiar el lugar de la inversión porque tienen títulos valores en el exterior, en una cuenta no declarada y son los mismos títulos sí, que sí, me dejan invertir acá, ¿no? Con lo cual bueno, es pero un tema de una igual, mudanza de la cuenta, nada más. sí. Bien, todo esto antes del 30 de septiembre. Bueno, y ahora vamos a lo importante, lo que está excluido de la base imponible y cómo llego al blanqueo gratuito. Bien, ¿qué me dice? Que yo cuando saque los fondos de la cuenta, cuando disponga de los fondos, el banco me va a cobrar el impuesto. Por eso tiene un carril distinto. El banco o la ALIC, porque vamos a ver que puedo transferir fondos a una ALIC y hacer inversiones financieras, ahí, en determinados títulos valores, que terminó siendo muy amplio, cuando yo salga de este corralito del blanqueo, ahí me va a retener el banco o la ALIC el 5%. Pero ¿cuándo puedo disponerlo sin pagar impuestos? Bueno, cuando haga transferencias a la AFI para pagar el impuesto especial, ya lo dijimos. Transferencias de fondos contemplados en la exclusión de $100.000, no alcanzó por el tributo. Esto si blanqueo menos de 100, yo los voy a poder sacar. Había una de las preguntas, ¿lo puedo sacar directamente? No, no es directamente que lo puedo sacar de la cuenta. Lo tengo que transferir a una cuenta en dólares común, ¿sí? Y retirarlos después de mi cuenta en dólares común. No hay movimiento de estas cuentas especiales con efectivo, pero me hacen pasar por la cuenta común. ¿Bien? Puedo transferirlo a otras cuentas especiales de regularización de activos de otros contribuyentes, es decir, puede haber contribuyentes que abran una cuenta especial de regularización de activos no para blanquear, sino para recibir fondos porque quieren vender a través de esta cuenta, porque va a tener el gancho en la venta, el marketing de que va a vender y se va a ahorrar el que compra el 5% del impuesto. Obviamente se le está trasladando el problema a esta empresa que está recibiendo, no sé, por la venta de un auto, una cifra en la cuenta especial de regularización de activos. ¿Bien? Y Pero después le va a dar una transferencia. liquidez al dinero Es lo blanqueado para quien no quiere invertir o que, Es que, como que que creo quieren darle un movimiento, quieren darle un movimiento. que creo Y que todo también vendedor, concesionaria y desarrollista, si no está dentro de las alternativas del REPI, digamos, debería tener una cuenta a ser abierta para recibir esa venta. Después ajustará por precio,
digamos. Sí, a mí me lo dijo un empresario, bueno, yo lo que tengo que hacer es, no sé, no subo el 5, subo un 3% y recibo en esta cuenta y bueno, y ya veo qué hago, qué puedo trasladar a un proveedor con esta cuenta. Puede haber movimientos interesantes ahí. Y después las transferencias a cuenta comitente, a una ALIC de regularización de activos para hacer las inversiones financieras que ya vamos a ver que son mucho más amplias de lo que creíamos originalmente. También puedo transferir a desarrollistas o a comitentes que me hagan obras para inversiones en proyectos inmobiliarios, que esto entró medio por la ventana y que está aceptado dentro de las inversiones para poder destinar el dinero sin pagar el impuesto. Y por último, toda transferencia que yo haga a partir del 1 de enero del 2026 queda liberado con el impuesto. Si está dentro de este corralito hasta el 31 de diciembre del 2025, cuando lo disponga después de esa fecha, no voy a pagar impuestos. Bien. ¿Cuáles son los instrumentos que están permitidos? Los instrumentos financieros son mucho más de lo que creíamos. Al principio creíamos que iban a ser títulos públicos y para inversores originarios, como fue en el blanqueo de Macri, y resulta que hoy tenemos que son títulos públicos de la nación, las provincias, los municipios, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, certificados de participación o títulos de deuda de fideicomiso con objeto de inversión en proyectos productivos, inmobiliarios, infraestructura, cuotas parte de fondos comunes de inversión, acciones colocadas por oferta pública, obligaciones negociables colocadas por oferta pública, eh, pagaré Recordate el bursátil. pagaré y el cheque. Sí. Esto fue a último momento, esto fue hace unos días, se agregó el pagaré bursátil y los cheques descontados en mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores, y también aportes de estos títulos, de cualquiera de todos estos títulos, a fondos de riesgo, a sociedades de garantía recíproca. Recordemos que quienes aportan el fondo de riesgo de una sociedad de garantía recíproca tienen una ventaja fiscal muy importante que se deduce de la base imponible en el ejercicio de que se realiza la inversión, se deduce la base imponible en la medida que esté en el fondo de riesgo durante 2 años. Después lo va a recuperar. El que logre el combo de blanquear el dinero y luego consigue el cupo para aportar títulos valores a un fondo de riesgo, una sociedad de garantía recíproca, hace el combo perfecto, ¿no? Porque no solo Sí, blanquea gratis, sino que a su vez va a tener una deducción en el impuesto a la ganancia significativa. sí, claro, y ese se tiene que apurar porque por lo menos con varias de las sociedades de garantía recíproca que hemos charlado, el problema es que están algunas sin cupo. Ese es el problema Y últimamente, el cupo. Sí, están buscando darle apalancamiento para conseguir la amplitud, ampliar el cupo, pero estiman que antes de noviembre, diciembre, ese caso no se da. Pero bueno, uno puede mantenerse invertido y después hacer sí, claro. la colocación como socio protector en la sociedad de garantía recíproca. Y después lo que entró medio por la ventana es esto de los proyectos inmobiliarios, que dice que todo proyecto inmobiliario nuevo, y la definición de nuevo no es que arranque ahora, es que tengan un grado de avance inferior al 50% al momento en que se sancionó la ley. Entonces, toda obra que esté realizando un desarrollista con un grado de avance del 50%, inferior al 50%, se puede inscribir en la AFIP, es simple la registración, inscribe su proyecto, le van a dar un código, ese código se lo da el inversor y perfectamente va a poder transferirle desde la cuenta cera a la cuenta normal de este desarrollista y va a recibir los fondos. ¿Bien? Y también puede ser para contratos de locación de obra, para obras sobre inmueble propio con destino a fines industriales o productivos. ¿Bien? De que hay Es una muy amplio. empresa que está levantando un galpón, puede disponer de los fondos blanqueados, la empresa o la persona física, pagándole a su proveedor desde la cuenta cera a la cuenta del proveedor y ninguno de los dos paga el impuesto. Así es. Para esto hay que inscribir el contrato de locación de obra en el registro. En un sector que está desarrollista y está el otro sector que es contratista, se inscribe como contratista y perfectamente esto entra dentro de las inversiones promovidas que va a poder usar los fondos sin pagar el impuesto. O ¿Bien? sea que los contratistas también tienen que ir a inscribirse para Sí, generar correcto. liquidez Sí, en su trabajo.
creo que ahí lo que van a escribir es cuando tengan el contrato, porque lo que se inscribe es el contrato. ¿Bien? Ujú. Esta es tu parte, Nico. Bien. Bueno, acá te voy a pedir, Marce, que vos estás compartiendo pantalla, que vayamos avanzando. Lo que hemos puesto es como quien blanquea fondos puede mantenerlos invertidos hasta el 1 de enero del 2026 en una cuenta cera comitente, una cuenta especial de regularización de activos, pero en un ALIC hemos trabajado con una serie de instrumentos para mostrar que es buen negocio hacerlo. Eh, Primero hay un detalle de alguna serie de instrumentos y después una combinación de instrumentos, lo que llamamos carteras con distintos perfiles de riesgo del inversor, que son sugerencias para esta charla, pero es muy moldeable a lo que uno quiera hacer o cómo lo quiera hacer o el perfil de riesgo que tenga, porque la amplitud de instrumentos en los cuales se puede invertir es enorme. Entonces, a modo de ejemplo, un bono de YPF, si no quiero ir a riesgo soberano, o un bono de Arcor, si no quiero ir a riesgo soberano, me está generando rendimientos. Por ejemplo, YPF en términos de tira, a la fecha de ayer, un 7,5%, cuando el costo del blanqueo es del 5%. ¿Qué implica esto? Que yo podría estar invertido 6 meses e irme casi gratis, inclusive si me tiene que retener la LIC, ni hablar si ingresan fondos, empuja la demanda a los no tantos instrumentos que tiene el mercado argentino y hace subir los precios. Yo me puedo ir también con una ganancia de capital que me pague el costo de haber blanqueado, si me quiero ir antes del 1 de enero del 2026. Pasemos, Marce, bonos provinciales. Trabajamos mucho con bonos provinciales. Hay bonos provinciales, como en el caso de estos dos, Neuquén y Chubut, que tiene gran virtud. Tienen varias virtudes. Una, que te paga en dólares, el capital y la renta. Dos, que están exentos de todo impuesto, por lo cual ahora yo blanqueo fondos, incorporo esos fondos en mi patrimonio. Tengo que pagar después bienes personales sobre ese patrimonio, a la medida que no haya hecho el adelanto de bienes personales, y voy a estar grabado si estoy en una obligación negociable, si estoy en un inmueble. En el caso de los bonos provinciales o los bonos soberanos, no pago impuestos a los bienes personales. Y además, si me genera una ganancia ese patrimonio, en el caso de los bonos corporativos, o sea, obligación negociable, bono provincial y bono soberano, tampoco está grabado para la persona física el impuesto a las ganancias. Entonces yo puedo blanquear mis dólares, generar inversiones que me hagan ganar plata y no pagar ningún impuesto mañana. Estos bonos provinciales, que a algunos les puede hacer doler la panza si se le presta una provincia, tienen la virtud de que tienen atrás contragarantías. O sea, especialmente estos dos bonos tienen un fideicomiso donde caen fondos por la exportación de hidrocarburos en esta provincia. Todo lo que está abajo del suelo es provincial, todo lo que está arriba, la soja, es del privado, pero lo que está abajo no es del privado, entonces la provincia cobra una regalia por la exportación. Eso entra en un fideicomiso para garantizar el repago de estos títulos. Por lo tanto, están comprando títulos provinciales con todas las virtudes impositivas, con tasa de rendimiento, en el caso de Neuquén, de casi el 11% anual, y en el caso de Chubut, casi el 7% anual, es decir, por encima del costo de blanquear, eh, que me paga dólares, que no pago impuestos y que tengo una garantía de repago. La garantía de repago no es una soncera, no sé si ustedes se acuerdan cuando se hizo el canje de deuda de Guzmán, hubo algunas provincias que reestructuraron su deuda en bonos aprovechando esa situación, pero hubo bonos que no pudieron reestructurar, porque tenían atrás fideicomisos garantizando el repago y el desarme era realmente complejo porque podría generar una ejecución de la garantía. ¿Mm? Bueno, acá hay un dibujito de cómo son los flujos de los bonos soberanos. A nosotros particularmente nos gustan todavía bastante los bonos soberanos. Tienen un precio muy por debajo de su valor nominal,
rendimiento muy alto, por supuesto, porque es una cuestión de percepción de riesgo sobre Argentina, pero bueno, uno puede armar cartera y no ponderar el 100% en un bono soberano, sino decir, bueno, soy una persona menos arriesgada, pondero en un 7%, en un 10% en bono soberano. Nosotros al costado le hemos puesto un análisis de sensibilidad, que lo que vemos ahí es cuánto puede llegar a subir o bajar el precio de ese activo financiero si baja o sube la tasa de interés. Si sube la tasa exigida por el inversor a, a Argentina, el bono baja de precio. Si baja la tasa exigida por el inversor argentina, el bono sube de precio. Entonces, en este análisis de sensibilidad, y tomando a modo de ejemplo el bono del GD35, un bono a 10 años, y comparándolo, por ejemplo, con lo que rinden otros países que están cruzando la frontera, cruzando, ni siquiera te digo cruzando los Andes, que cruzando la frontera para el lado de Brasil o un Perú o un Uruguay. No sé si leyeron, Uruguay emitió deuda a 36 años ayer a tasa del 5%. Bueno, Argentina rinde, ese bono rinde el 18% anual, en términos de TIR. Si Argentina pasa a rendir, yo no digo un 6%, que es lo que rinde un bono brasilero a 10 años, pero si Argentina pasa a rendir el doble de lo que rinde un bono brasilero a 10 años, es decir, un 12%, ese bono tiene la potencialidad de suba de un 39-40% en su precio. Entonces nosotros lo vemos como una oportunidad en un país que, si bien le falta muchísimo por hacer, sobre todo en lo que hace a reservas, la gestión política, hay un montón de cosas por resolver, pero que viene siendo bastante cuidadoso con el tema de las cuentas públicas, digamos, apostando a mantener el tema del déficit cero, eh, y con la posibilidad de que el blanqueo genere algún impulso en la actividad económica y en la generación de reservas en el central, vemos que son más para comprar que para vender estos precios. Por eso lo hemos incorporado en algunas carteras y nos interesa plantearlo desde ese lado. Vamos, Marzo. Bueno, Bopreal, bono riesgo soberano, digamos, acá el que debe el Banco Central, dibujadas las sensibilidades también y los flujos de fondos. Tiene una diferencia, es que acá no te debe el Tesoro, sino que te debe el Central, que no tiene casi deuda, y que vencen dentro de este periodo de gobierno. Entonces hay alguna volatilidad menor en relación a los bonos soberanos y alguna sensación de riesgo menor en relación a los bonos soberanos. También exento, ¿no? Exento de todo impuesto, exento de bienes personales, exento de impuesto a las ganancias, tanto la ganancia de capital como por exposición a moneda extranjera, como la renta que me genere siendo persona física el inversor. Como también podemos invertir en fondos que tienen domicilio o sea, se puede invertir en casi todo lo que tiene domicilio local, digamos. No podemos invertir en una letra del Tesoro americano, no podemos invertir en un ETF o no podemos invertir en un CDA. Pero hay fondos como estos fondos LATAM que les mostramos acá, que lo usamos mucho en las carteras para sacar riesgo argentino, que adentro de esa bolsa tienen activos que no son argentinos, bueno, brasileños, Chile, etc. Entonces puedo estar blanqueando mis fondos y saliendo del riesgo argentino si incorporo en mi cartera alguno de estos fondos con domicilio local, pero que adentro tienen activos del exterior. Y ahí está el comportamiento y la evolución que han tenido esos fondos a lo largo de los últimos periodos. La verdad que ha servido mucho para bajar de riesgo las carteras, sobre todo riesgo argentino. Bueno, ahí hay un ejercicio sobre acciones. También pueden blanquear y comprar acciones. Se puede operar en pesos el blanqueo. Se puede blanquear pesos y se puede invertir en pesos. Las acciones, acá lo que tratamos de ver es cuánto valían prepaso Macri, donde vino el choque de frente y salimos todos por el parabrisas, versus cuánto valen hoy. Y vemos que hay varias acciones que todavía no han recuperado aquel valor.
por lo cual pueden tener algún potencial todavía de suba. Ni hablar si Argentina normaliza un poco su situación y sale de ser mercado de frontera, entra a ser de vuelta en mercado emergente y pueden ciertos fondos del exterior invertir un porcentaje de sus inversiones en activos argentinos, donde irán probablemente a activos de mayor liquidez e impulsarán a la suba de los precios. Vamos. Bueno, y acá hay modelos de cartera donde lo más importante es ver para el inversor que está blanqueando y que va a mantener la inversión en el tiempo es cuál es su percepción de riesgo y en dónde se siente cómodo. Ahí entra a trabajar el otro cerebro que es el estómago, que nos dice a dónde estamos cómodos colocados. En la cartera conservadora hemos considerado una ponderación fuerte de estos fondos que adentro no tienen activos argentinos, para quien no quiere riesgo argentino, y el resto trabajando únicamente con obligaciones negociables, es decir, deuda corporativa del privado, dividiéndolo en distintos sectores, marcas y empresas conocidas con buenos balances, donde ponderando el riesgo, bajando sustancialmente el riesgo, todavía podemos obtener una TIR proyectada de un 7,33%, que es un buen negocio. O sea, la renta de un inmueble no genera eso, es en dólares, es superior al costo del blanqueo y de vuelta, persona física, toda ganancia generada en la renta financiera está exenta, bienes personales va a pagar lo que es obligaciones negociables, y después hay otras virtudes que le podemos dar, como así como uno puede como socio protector ingresar estos activos en una sociedad de garantía recíproca, también puede ofrecerlos como garantía a una SGR para ir a tomar fondos, por ejemplo, a un banco con la contragarantía, con el aval del SGR y la contragarantía de estos activos que salen o surgen de fondos que he blanqueado y que me siguen generando un rendimiento. Eso es muy interesante porque le puedo dar vida, más allá de la vida que le doy a la inversión y que me genera un rendimiento, le puedo dar vida también a través de generar liquidez fuera de las cuentas cera, trabajando con sociedades de garantía recíproca y con bancos. Una propuesta de cartera moderada. Acá ya ven que estamos ponderando un poquito más algunos activos soberanos y cuasi soberanos. Ponderamos sustancialmente poco. Ven que no tiene más del 20% la cartera de activos entre soberano y cuasi soberano. Los cuasi soberanos, digamos, provinciales son con garantía de repago atrás. Y nos encontramos que ya podemos levantar un 2% más en términos de TIR el rendimiento de la cartera, que es un 2/7, por lo cual es casi un 30% el incremento en el rendimiento que obtengo sin cargar de riesgo sustancial la cartera. Y bueno, finalmente la propuesta de una cartera más agresiva, donde sí, ahí ponderamos más tires más elevadas a través de los bonos soberanos. Seguimos con un riesgo bastante acotado, digamos, porque no es que está todo 100% riesgo soberano, dejamos alguna ponderación de no riesgo argentino con los fondos Galileo y mejoramos sustancialmente duplicando la TIR potencial frente a lo que era una cartera conservadora. De vuelta, con todas las virtudes para la persona física de lo impositivo y con esa posibilidad de darle vida también, siendo garante de la SGR con estos activos blanqueados que mantengo en mi cuenta cera y que me generan un rendimiento muy atractivo en dólares para darle liquidez a mi empresa a través de aval de SGRs y tocándole el timbre al banco para buscar una línea de inversión productiva o un capital de trabajo. Y dentro de las cuentas ceras, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, transferir de la cuenta cera banco a la cuenta comitente cera y salir a comprar activos, armar cartera, pero también yo puedo mover mi cartera, porque si efectivamente Argentina se normaliza y los bonos soberanos argentinos dejan de rendir 20 y pasan a rendir 10, 11 o un 7% como un país vecino,
y yo ya no me siento tan cómodo con el riesgo argentino con un rendimiento del 7%, o quiero materializar esa ganancia de capital que me generó la sube de precios, yo puedo vender y en la medida que dentro de 10 días hábiles yo recompre otra posición dentro de mi cuenta comitente cera, yo puedo reacomodar mi cartera. Es decir, no es que me tengo que sentar a pensar una cartera que me va a durar hasta que termine el proceso de limpieza de los fondos que he blanqueado hasta el 1 de enero del 2026, sino que yo puedo generar reacomodamientos en mi cartera en función de la percepción de riesgo que tengo o los resultados que voy obteniendo. A su vez, toda esa renta que me van pagando los bonos corporativos, los bonos provinciales, BOPRIAL, etcétera, yo los puedo reinvertir, no los puedo retirar, sí los puedo reinvertir en los mismos activos o en otros activos y voy reacomodando también mi cartera en función de los flujos de fondo que la inversión me va generando. Y puedo, que acá también se habilita la posibilidad de hacer operaciones comerciales, puedo comprarle un dúplex al Marce pagándole desde mi cuenta comitente cera con activos en especie el inmueble que me está vendiendo. Marce recibe en su cuenta comitente especial que abrió cera y me vende el inmueble. Y él se queda con los activos financieros con los que yo le pague y me entrega el inmueble, el auto, cualquier operación comercial que hayamos hecho. Entonces, tiene más liquidez también por esa vía, por poder usarla a la cuenta comitente cera como un mecanismo de pago para operaciones comerciales. Y el haberse ingresado estas alternativas nuevas de instrumentos de inversión, como el pagaré bursátil y el cheque de pago diferido, también habilita la posibilidad de que la persona física financie a su propia empresa, porque la empresa puede emitir un pagaré bursátil y la persona física que blanqueó se lo compra. Los fondos entran en la empresa a través de la venta o el descuento del pagaré o el cheque por mercado y entra el activo en la persona física. Mañana, cuando vence, le vuelve a pagar la empresa al vencimiento del instrumento y vuelven los fondos en la persona física. Con una gran virtud, que un cheque que genera una tasa, supongamos que yo tengo una empresa conjuntamente con Marce, emitimos un cheque, yo lo compro con una tasa del 50% anual. Si la inversión que yo hago en pesos, donde le devuelvo la liquidez a la empresa a través de ese instrumento, mañana a mí me genera un rendimiento, ese rendimiento está exento de impuesto a las ganancias por ser persona física y por haberlo comprado por mercado. Si yo le presto los fondos a la empresa a través de un mutuo, estoy grabado. Corregime vos, Marce. Sí, En vez ahí de hay una... tres. Bueno, no vamos a ir de tema, pero si estoy descontando un cheque en la bolsa, hay opiniones doctrinales que dicen que porque es en la bolsa, eso está exento y da igual que el descuento de un título con oferta. Otra posición intermedia dice que eso entra por el celular al 5% si es en pesos, y hay otros que entienden que eso está grabado como cualquier interés, ¿no? Para mí la posición más lógica es que esto no es una oferta pública, se está comercializando en el mercado secundario de la bolsa, pero estaría grabado con el 5%, que es una tasa muy baja para el impuesto a las ganancias, ¿no? Sobre pesos. ¿Eh? Bueno, o sea, se pueden, para que empiecen a imaginar alternativas de estrategias también con el blanqueo y de planificación patrimonial y de reacomodamiento de ciertas cosas. Porque puede la empresa tener blanco y alquilarle, no sé si se puede decir en público, pero alquilarle la plata al que va a blanquear y que después la reingrese, puede ser que sí. Entonces me generé blanco a futuro. Y bueno, puede ser que sí. Ahí entran un montón de cosas que tienen que charlar con su asesor impositivo en privado y bien finito porque se puede hacer una buena planificación de lo que va a venir. Sigamos, Bueno, Marce. antes de pasar a la liberación de impuestos, yo quiero hacer un comentario que es lo que estamos viendo.
cómo veíamos al principio el blanqueo y cómo lo estamos viendo ahora. La mayoría, por las consultas de los clientes. Al principio, la mayoría de las consultas de los clientes era: voy a entrar al blanqueo por lo que voy a desarrollar ahora, de liberación de impuestos, la protección fiscal, el tapón fiscal. Voy a hacer un blanqueo bajito, de poco monto, y nada más que por eso. Todo eso ha cambiado a través de los días, ha ido cambiando, sobre todo cuando el Ministerio de Economía sacó la resolución abriendo la posibilidad a todas estas inversiones, y hoy la gente ya está razonando distinto. La gente hoy ya está diciendo: no, tengo los dólares en una caja de seguridad, el dólar está perdiendo valor en el mundo, cada vez vale menos, no solo en el mundo, en Argentina también, entonces tengo que invertirlo. Entonces hay un grupo, diría que los mayoritarios, que están viendo de blanquear sumas de cierta importancia para canalizarlo al mercado de valores, con distintos grados de riesgo, y otros más conservadores, en donde dicen: bueno, yo voy a sacar los dólares que tengo en la caja de seguridad y voy a comprar inmuebles, algún desarrollista confiable, porque se dan cuenta que el dólar está perdiendo valor y sobre todo en estos últimos tiempos está perdiendo mucho valor. Es como que ha habido un cambio de percepción por parte de los contribuyentes respecto a la utilidad del blanqueo, diría, en estos últimos 15, 20 días. ¿Bien? Ahora hablemos de la liberación de impuestos, que es lo que más nos gusta a los tributaristas, que es la forma de protegerme ante una inspección del fisco. ¿Qué es esto de la liberación de impuestos? El blanqueo está hecho, en realidad, no para perdonarme los impuestos, está hecho para que yo blanquee los bienes, pero necesariamente me tienen que perdonar los impuestos de las operaciones que me permitieron adquirir esos bienes, porque si son bienes no declarados, seguramente se adquirieron con operaciones marginales, entonces sí o sí me tienen que perdonar las operaciones marginales que dieron lugar a la adquisición de esos bienes. Esto fue en todos los blanqueos, del blanqueo de los que yo participé, de Alfonsín, Menem, los dos de Cristina. Siempre teníamos este mecanismo de liberación. Y el mecanismo de liberación en todos esos blanqueos que nombré, dejo afuera el de Macri, que ahí hubo un cambio, inclusive el blanqueo de la construcción de Fernández. ¿Qué mecanismo de liberación tenía? Tenía un mecanismo de liberación que le llamamos proporcional. ¿Por qué? Porque si yo blanqueaba 100 pesos, solamente me perdonaban impuestos por aquellas operaciones que me permitieron juntar los 100 pesos, no más. Entonces no tenía un efecto ilimitado como si tenemos en blanqueos con tapón fiscal. Y esto cambió, el cambio de paradigma vino con el blanqueo de Macri, en donde no alcanzaba la liberación de impuesto tradicional, proporcional, porque lo que se quería era que los argentinos regularizaran las cuentas bancarias que tenían en el exterior. Recuerden que en el blanqueo de Macri, Argentina acababa de firmar un acuerdo con la OCDE y hoy tenemos la información de 100 países del mundo de argentinos que tienen inversiones ahí. Entonces, ¿por qué no alcanzaba? Y porque las cuentas bancarias son muy dinámicas. A lo mejor a la fecha del blanqueo tengo un saldo de $100, pero esa cuenta que saldo de $100, si yo le doy el blanqueo de todos los tiempos, la liberación proporcional, ¿qué pasaba si antes había tenido $1.000.000, 2 millones, 3 millones? O a lo mejor teniendo saldos bajos, siempre tuve movimientos altos. Iba a blanquear la cuenta con $100, me iba a autoinculpar respecto del pasado. No, había que buscar otra fórmula. Y la fórmula fue lo que en la jerga se le terminó llamando el tapón fiscal. ¿Y qué es esto del tapón fiscal? El tapón fiscal me dice: si vos me blanqueas todo lo que tenés entre lo que venís declarando vía declaraciones juradas, más lo que blanqueas ahora, no omitís nada y no te olvides de nada, yo no solo te voy a perdonar los impuestos de las operaciones que te permitieron adquirir los bienes blanqueados, ¿sí? Como en todos los blanqueos, sino que además te voy a perdonar las operaciones que en su momento te generaron tenencias marginales y que esas tenencias hoy no las tenés. Y como no las tenés, no las podés blanquear. ¿Bien? Y acá es donde viene la magia esta de que yo puedo blanquear un monto relativamente bajo, pero puedo tener un efecto liberador muy, muy amplio. ¿Bien? De esto ya tenemos historia, ya tenemos, se usó en el blanqueo de Macri, al principio muy resistido por el fisco hasta que lo entendieron. Obviamente en el fisco tenemos gente de distinto nivel técnico, los más técnicos enseguida lo entendieron y hoy eso se aplicó pacíficamente. Hoy de vuelta estamos con problemas en las fiscalizaciones,
que los inspectores dicen, no, pará, yo tengo acá un número, porque a lo mejor el inspector viene trabajando desde hace un año, tengo un número que para mí hay ventas omitidas por 100 millones de pesos, y vos ¿cuánto me vas a blanquear? Nada más que esto, me vas a blanquear $10.000, $5.000, eso es poco. Bueno, en relación no hace falta proporcionalidad. ¿Por qué? Porque la ley es clara, ya tenemos experiencia, ya tenemos jurisprudencia, el tapón fiscal se aplica porque se aplica en la medida que no me olvide de declarar nada. ¿Cuál es la franquicia que me dan? ¿Cuál es el margen que tengo para equivocarme? Bueno, en el blanqueo de Macri, si yo me olvidaba de declarar algo que superara el 1% del total de mi patrimonio o la suma de 300.000 pesos, creo que era en aquella época, se me caía el blanqueo. En este podemos decir que es mejor porque me da una franquicia del 10% ahora sobre los bienes que blanqueo, y si yo omito declarar, el fisco me detecta bienes por más del 10% de los bienes que blanqueé, no se me cae todo el blanqueo, solamente se me cae este tapón fiscal, este efecto ilimitado de liberación de impuestos, y me va a quedar el efecto de siempre que me permite a mí liberar en forma proporcional. Conclusión, toda empresa debería, si tiene riesgos de que le detecten omisiones de ingresos u otra forma de haber generado ingresos marginales, no solamente se pueden generar los fondos negros por omisión de ventas, también puede ser por gastos inexistentes, facturas ficticias, ese tipo de conceptos, debería entrar al blanqueo y no hace falta una relación de proporcionalidad. ¿Bien? Eso es así. Y sí, el decreto del viernes pasado puso algunos límites a esto, pero lo puso acotado a lo que esté en discusión administrativo o judicial. Es decir, para aquellos casos en que tenga una causa que ya pasó la etapa de la inspección y está en discusión administrativo judicial, me dice que el blanqueo tiene que ser proporcional. No hay duda que hay un exceso reglamentario. No sabemos si esto ya pasó en el blanqueo de Macri. En el blanqueo de Macri esto mismo lo pusieron vía resolución de AFIP. No sabemos si esto es porque cuesta entender el tapón fiscal o por un efecto recaudatorio, pero no hay dudas que eso está excediéndose de lo que establece la ley, el decreto reglamentario, y sería inconstitucional. No obstante, si estamos con una causa en discusión administrativo-judicial, seguramente es algo viejo y la inflación ya me ha licuado ese valor. Y la otra restricción que me pusieron al tapón fiscal o a la liberación de impuestos en general, porque me lo pusieron para toda la liberación, es que facturas apócrifas, si yo tengo facturas apócrifas, no pueden ser liberadas en la medida que tenga causas en estado de administrativo judicial. ¿Bien? Tengamos en cuenta algo, en el blanqueo de Macri había una restricción expresa que las facturas apócrifas no se podían liberar. Entonces no tuvimos el problema de las facturas apócrifas en el blanqueo de Macri. Ya sabíamos que no se podían y había que regularizarlo por la moratoria. En este blanqueo, al no decir nada, quedó la puerta abierta para regularizar facturas apócrifas. Y bueno, ya tenemos experiencia de otros blanqueos, el blanqueo del SEDIN, ¿se acuerdan del blanqueo del SEDIN? En esa oportunidad la AFIP se había había sacado determinadas disposiciones que decían que el blanqueo era solamente para diferencias de débito fiscal y no de crédito fiscal, que no servía para liberar facturas apócrifas, que únicamente era para ventas omitidas. Hubo gente que fue a la justicia y hubo casos que llegaron a la Corte, y la Corte en forma clara dijo, acá hay dos formas de generar el dinero negro: disminución de ingresos o gastos inexistentes, y habilitó que el blanqueo en esa época, el blanqueo del SEDIN, sirviera para liberar facturas apócrifas. Bien, en aquella época en forma proporcional, pero claro, eran blanqueos que no tenían tapón fiscal. Ahora, al tener tapón fiscal, no me haría falta la proporcionalidad. Bien, este blanqueo tiene además, en lo que hace liberación, algo nuevo que no lo tenían los blanqueos anteriores, que me dice que si blanquean socios o accionistas, libera también a las sociedades a las cuales pertenezcan esos socios. Esta es la primera vez que lo vemos, tiene toda la lógica del mundo. Se supone que si la empresa, la sociedad, tuvo ingresos marginales, esos ingresos marginales terminaron en los socios, entonces posiblemente el grueso del blanqueo venga por los socios, no por la sociedad, y acá me da esta liberación que yo le llamo liberación indirecta, que no sé por qué en Buenos Aires le están llamando el efecto contagio. ¿Bien? Lo que allá le llaman el efecto contagio, bueno, es la liberación
que tiene la sociedad por el blanqueo que hicieron los socios. No obstante, está esto, lo mismo, sugerimos que el blanqueo lo haga la sociedad, porque como no tenemos experiencia, no sabemos si me van a pedir que el 100% de los socios hayan blanqueado o si me van a pedir alguna otra cosa más. Entonces, lo prudente es que toda empresa que haya realizado operaciones marginales blanquee, por más que los socios también blanqueen. Y las personas humanas es bueno que blanqueen, ¿por qué? Porque también me va a, por esto del tapón fiscal, me va a cubrir ante consumos en defecto. Muchas veces es muy común que en fiscalizaciones a personas humanas el inspector viene y detecta que ha declarado un consumo de tantos pesos y por el nivel de vida su consumo fue necesariamente mayor. Si yo hago un blanqueo, aunque sea simbólico, y por este efecto del tapón fiscal, me va a perdonar también este dinero negro que tuve y que lo destiné a consumos que no declaré. ¿Bien? Bueno, ahí está lo de la franquicia para los bienes no declarados es solamente el 10%. Y para ya terminar, podemos resumir los aspectos positivos y los aspectos negativos de este blanqueo. Dentro de los aspectos positivos, podemos decir que el blanqueo es muy barato, el 5% si vamos en la primera etapa para bienes, a su vez tengo que hasta $100.000 gratis, tengo que para el efectivo, para las cuentas del exterior que decida traerlo, para títulos valores del exterior que decida liquidarlos o traerlos, para cualquier monto de inversión en pesos que decida invertirlo en el mercado de capitales y para todo lo que invierte en proyectos inmobiliarios, siempre que todo este dinero quede invertido hasta el 1 de enero del 26, es totalmente gratis. ¿Bien? Esto no lo vimos nunca en un blanqueo. Está claro que el objetivo de este blanqueo no es recaudar, es mover la economía. La recaudación viene por el otro impuesto, el pago adelantado de bienes personales. Es muy importante. Y el otro tema importante es la liberación de impuestos, que tenemos un tapón fiscal igual que el de Macri, pero con más amplitud. ¿Por qué? Porque también lo puedo aplicar para facturas apócrifas por gastos no realizados, ¿sí? Y como dijimos antes, excepto que esté con causas en discusión administrativa o judicial. Y lo bueno de esto, que si yo me omito declarar algún bien que supere el 10%, se me cae ya no el blanqueo como el blanqueo del Macri, sino que solamente se me cae el tapón fiscal y queda la liberación proporcional que tuvimos en todos los blanqueos. ¿Cuáles son los aspectos negativos? Que no se pueden regularizar bienes a nombre de terceros, que el contribuyente debe demostrar ser el propietario del bien y que me están pidiendo demasiada documentación, más cuando estamos ante bienes negros. El tema de los bienes de cambio, que esto fue también otro avance reglamentario. En blanqueos anteriores esta restricción venía por la ley. ¿Qué me dice esto? Que yo puedo blanquear bienes de cambio, pero si blanqueo bienes de cambio no está permitido computarlo como existencia inicial en el periodo siguiente, con lo cual no me sirve. ¿Bien? Y además me voy a ver en figuritas cómo declarar los bienes de cambio cuando me piden el documento, no sé, voy a tener que tener la factura de compra en negro, la factura de compra que no declaré por esta exigencia de la documentación. No, no va el blanqueo para bienes de cambio, ¿bien? Está el tema este, que para mí es letra muerta, de la provisión futura de adhesión a otros blanqueos, y digo que es letra muerta porque seguramente el nuevo blanqueo, que seguramente vendrá otro blanqueo, va a derogar esta disposición. Por último, la otra pérdida es que aquel que blanquee pierde el carácter de contribuyente cumplidor en el impuesto a los bienes personales, que es una reducción de la alícuota del 0,5% por 3 años, pero esto no afecta si el contribuyente opta por el REI, por el régimen especial de bienes personales, que todo el mundo está optando. En las personas jurídicas PYME también voy a perder el contribuyente cumplidor, con lo cual voy a perder de que se me reduzca la base imponible, que es 0,5, que se me reduzca en 0,125. La alícuota para quien es cumplidor va a ser 0,375. En sociedades no PYME y en fideicomisos no afecta, ya que no hay beneficio cumplido. ¿Bien? Esta, en definitiva, sería... y un tema de los impuestos provinciales, Córdoba adhirió, esto es importante, la provincia de Córdoba ya adhirió, pero hay que ver bien, porque son muy pocas las provincias que han adherido. Tenemos que estar atentos porque sí, si tributamos por convenio multilateral y estamos en otras provincias, podemos tener contingencias de que venga el fisco provincial, sobre todo en cabeza de empresas, de sociedades, a reclamarnos el impuesto a los ingresos brutos. A Buenos Eso es Aires no adhirió.
lo cual es un No, tema. todavía no adhirió, provincia no va a adherir, ¿sí? No hay duda que provincia no va a adherir, pero ¿a quién adhirió? Neuquén, y no he visto mucho más, y es como que están, bueno, quizás la prórroga que se está hablando, que puede llegar a una prórroga, es para conseguir adhesiones mientras tanto, ¿no? Sí, que es un tema, la contingencia de ingresos brutos es un tema Bueno, pero enorme, eso ¿no? te hace a que vos tu estrategia de blanqueo lleves a que el blanqueo en las empresas sea bajito, Y todo y poco no que la monto, persona. para tener tapón fiscal, y el blanqueo importante lo tenga en cabeza de personas humanas que no hemos visto en otros blanqueos, como sí hemos visto en empresas. Por ejemplo, en el blanqueo del CEDIN, Córdoba no dirigió, y bueno, las empresas que hicieron blanqueos importantes terminó yendo rentas a reclamarle impuestos. Todos esos casos conocidos que se conocían por los diarios de grandes evasiones que terminaron con el blanqueo de los SEDIN, fueron derechito a reclamarle ingresos brutos. A las personas humanas no. Y todavía podemos discutir cuál es la actividad grabada en la persona humana, como para pretenderme cobrar impuestos a los ingresos brutos. Quizás estaría complicado en una empresa unipersonal, en alguien que tenga alguna actividad grabada, pero el problema fundamental es en las sociedades. Bien. Alguna repasada media rápida de algunas preguntas que han llegado de las que no hemos charlado. Hay una que hace un ejercicio, se regularizan $100.000 el 4 de septiembre. Se hacen Sí. inversiones con lo que se obtiene al 30 del 9, $2.000 de rentas. Lo que hace que al 1 del 10 yo tenga $102.000. ¿Puedo retirar los $102.000 que exceden a los 100 previstos de retirar? Que creo que acá se está mezclando en lo que es monto exteriorizado y el rendimiento que me generó el monto exteriorizado. Sí, a ver, aparentemente, como está escrito, si va o no el 5 es si el monto que yo llevo al banco es supera o no los 100.000, con lo cual pareciera ser que no. Es como que nadie que blanquee menos de 100.000 está pensando en invertir en la bolsa, porque lo lógico sería, si voy a hacer inversiones, hacer esas inversiones después del 1 de octubre en una cuenta comitente común y no tener restricción de ningún Claro. tipo, ¿no? Pero bueno, como está planteada la pregunta, yo entiendo que no debería. Hay que ver cómo lo interpreta el banco, cómo termina en la práctica, porque me habla si lo que yo blanqueo es más o menos de 100 y yo blanqueé 100, no más de 100. ¿Bien? Bien. Otra, en caso de recibir bienes en la sucesión que no blanqueo, pero que ya tengo hecha la adjudicación de los bienes del 31, el 12, el 23. ¿Cómo se hace para que la sucesión blanquee esos bienes? Porque al 31 del 12 del 2023 ya no tiene esos bienes la sucesión. Bueno, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la sucesión indivisa, desde el punto de vista fiscal, lo es desde la muerte del causante hasta la declaratoria de herederos. Si estoy en ese lapso y en ese lapso me agarra el 31 de diciembre del 2023, ahí va a ser la sucesión el que va a blanquear. Aparentemente acá, por lo que me están diciendo, ya la declaratoria de herederos fue anterior al 31 de diciembre del 2023, razón por la cual quien tiene que blanquear es el causante. Obviamente que los bienes van a estar, el causante no, el heredero, perdón, obviamente que los bienes van a estar a nombre del causante, porque lo único que tengo es que dice que somos herederos en tal proporción, tal, tal y tal, ¿sí? Y el documento va a ser los instrumentos a nombre del causante y la declaratoria de herederos que dice que yo tengo el, no sé, el 50% y de esa forma voy a poder blanquear. Además, respecto a un inmueble adquirido en septiembre del 2023, ¿se declara directamente en la DJ bienes personales o se incluye en el REI? No corresponde registrarlo como bien regularizado en el blanqueo. Eh, bueno, A calculo ver, que depende si lo esto tenés va a exteriorizado o depender, no. si esto fue con dinero blanco, le cierra la declaración jurada, no tiene por qué entrar al blanqueo. Si no le cierra la declaración jurada, compró el bien en septiembre del 2023, era con dinero negro, por eso no le cierra la declaración jurada, y bueno, no va a ir a la declaración jurada y va a ir por el blanqueo. Lo que sí, todo lo que vaya en el blanqueo no puede ir a la declaración jurada del 2023, porque si no, ya pasó a ser blanco. ¿Bien? ¿Sabés cómo me encantaría meter
como blanqueo bienes que tengo en la declaración jurada del 2023, pero a un precio más alto para que después donde revenda no pague el 15, Bueno, me encantaría. yo les digo algo, porque acá estamos en Argentina y hay opiniones de todo tipo. Hay un colega que escribió un artículo en el Repar, yo no lo comparto el artículo del colega, pero él dice que puede utilizar esto para reevaluar los bienes. El autor es Swarman, hace pocos días escribió en el Repar y bueno, da sus fundamentos. No estoy de acuerdo, pero bueno, a lo mejor a alguien le sirve, se los digo, puede serle útil. ¿Bien? Sería un golazo para aquel lote que está comprado después del Eso no sería un 2018 y que blanqueo. vale. Eso no sería un blanqueo, eso sería un revalúo. Es así. El blanqueo es para blanquear bienes ocultos, no es para revaluar bienes. Tengo una cuenta en el exterior con menos de $100.000 que está a nombre mío y de mis hijos que viven en el exterior. Estados Unidos está obligado a reportar esta cuenta a Argentina si yo no blanqueo y, por ejemplo, hago inversiones dentro del banco. Pueden aducirse que es de mi hijo, vive en Canadá y yo estoy solo como familiar. Sí, eso va a ser una cuestión de hecho y prueba. O sea, Argentina va a informar porque Estados Unidos va a informar a Argentina porque uno de los titulares es residente argentino, pero va a informar en la medida que tenga renta de fuente estadounidense por arriba de $10 en el año. Y va a informar eso nada más. Respecto a si él puede decir, no, esto no es dinero mío, es dinero de mi hijo, bueno, es toda una cuestión de hecho y prueba. Si demuestra que es dinero del hijo, no va a haber ningún problema. Ujú. Bien. Y con respecto al tema este que ahora está, que se activaría el intercambio de información automática entre Argentina y Estados Unidos, está en si lo tengo exteriorizado o no lo tengo exteriorizado, y está en qué activos estoy y si esos activos me generan, esos activos son americanos o es una cuenta en un banco y me genera un interés, un dividendo. Tiene que ver también con la planificación financiera que hayan hecho con su asesor financiero, digamos. Pero no hay Eh, duda que si la cuenta es inferior a $100.000, puedo hacer el blanqueo gratis, ¿no? O sea, Podría ir por el régimen general, blanquear la cuenta y no tocar nada. Bien. Mi hijo de 23 años aún no tiene actividad declarada. ¿Puede blanquear a su nombre? a ver, no tendría restricción para blanquear por no tener actividad declarada. A lo mejor tuvo la actividad, nada más que siempre estuvo en negro, totalmente en negro, puede blanquear. El tema es que si blanquea el padre, bueno, seguramente a lo mejor tiene que compartir franquicia por tener ingresos inferiores al monto que dice la norma, ¿no? Le va a robar parte de la franquicia al padre. Así es. Eh, Profundizar el caso de blanquear participación en sociedades. A ver, yo puedo blanquear participación en sociedades no declaradas. ¿Qué tengo que hacer? Demostrar que soy el dueño de las acciones o de las cuotas sociales, y la evaluación de eso va a ser el último balance cerrado con anterioridad a diciembre del 2020. Estamos hablando de sociedad en Argentina. El último balance cerrado con anterioridad a diciembre del 2023 y lo tengo que actualizar hasta el 31 de diciembre del 2023 por el índice de precios del consumidor. No, hay un montón más, pero no quiero Oh, abusar de vos, tengo un montón más de preguntas. Vamos a ir cerrando, disculpen las que no podemos resolver, porque hemos pactado con Marcia hasta las 10:30. no, un poquito más, no hay problema. ¿Podemos? Bien, bueno. Eh, Fideicomiso de administración de inmuebles, fiduciario que blanquea su participación, ¿a qué valor lo hace? Hay que Fiduciario evaluar. debe ser fiduciante que blanquee su participación, porque el fiduciario administra, no tiene participación en el fideicomiso. Calculo que la pregunta va por este lado. Si blanquea el inmueble a valor de mercado o si hace un estado o necesita un estado de situación patrimonial del fideicomiso al 31 del 12 del 2023. A ver, estoy perdido en la pregunta, pero los fideicomisos pueden blanquear en la medida que tengan activos no declarados. O sea que si el fideicomiso no tiene declarado el inmueble, podría blanquear. ¿Bien? Por otro lado, no sé la relación entre este fiduciante entre este fiduciante y el fideicomiso. Si es una especie de aportante, de socio, llamémosle, si lo que subyace en el fideicomiso, esa sería la expresión, si lo que subyace en el fideicomiso sería un contrato asociativo, bien, yo perfectamente puedo
blanquear, si no la tengo declarada, mi participación en esta sociedad que está empaquetada en un fideicomiso, conforme el BPP del fideicomiso. ¿Bien? Acá hay una compleja. Si el 31 del 12 el 22 omití declarar $500.000 que tenía una cuenta en el exterior, pero sí declaré otra cuenta en el exterior correctamente. Si al 31 del 12 el 2023 el dinero que estaba en la cuenta que no declaré, ahora está en la cuenta que sí declaré, ¿qué alternativa tengo? ¿Rectificar o regularizar? La DJ de ganancia va a cerrar ya que el consumo me da negativo. A ver, empecemos de vuelta. Tenía dinero en una cuenta, pero la declaró en otra. Sería así. Tenía, claro, de que tenía dos cuentas, una tenía dinero, no la declaró, e ingresó ese dinero en la cuenta que sí venía declarando. A ver, a lo mejor la pregunta va por algo muy común. Yo tengo una cuenta que la venía declarando con 100, pero a la fecha de regularización, 31 de diciembre, tenía los 100 blancos más 150 negro. La pregunta es, ¿eso es blanqueable, esos 150? No sé si apunta a esto. Bueno, la conclusión es que no es un error de evaluación de la cuenta. Ha habido ingresos marginales en la cuenta por 150 y la cuenta es el envoltorio nada más, con lo cual yo podría regularizar la parte no declarada. Si yo tengo una cuenta, y acá por lo que me está diciendo él, tiene una parte declarada, otra parte no declarada, la parte no declarada podría regularizarla. Y después La habría que misma ver, cuenta, ¿sí? la misma cuenta que viene mostrando en bienes personales, podría decir, bueno, tuvo un incremento no justificado que entra en el blanqueo. ¿A Claro, dónde está el 31 del 12 en esta cuenta? claro. A ver, eso en la medida que sea un ingreso marginal en la cuenta. Ahora, si yo tengo la cuenta mal valuada de toda la vida, porque la tenía en la época del 1 a 1 y la dejé en el 1 a 1, a valor de $1 un peso, ahí tengo un problema de evaluación nada más. Ahí no entró dinero marginal. Bien. Lo que el blanqueo me permite hacer es regularizar bienes no declarados, no corregir errores de evaluación. Si acá puso Entonces, plata que no tenía si arriba de la plata mesa, dinero la puso en a una todo cuenta de bárbaro. esta. Claro, Acá hay una pregunta que está interesante porque se empiezan a mezclar cosas. Una persona física que va a blanquear es socio de una sociedad, es socio controlante de una sociedad que hace pagos al exterior. Estamos con CEPO. Eh, entonces, cada vez que van al mercado libre de cambio, tienen que hacer una DJ de que no tiene activos en dólares los últimos 90 días, ni lo va a tener por los próximos 90 días, ni dólares en la cuenta, etcétera. Eh, ¿Podría este blanqueo molestar después cuando le exijan, por la cuestión de cepo, todavía, o restricciones que todavía no desaparecieron, le podría molestar a la sociedad cuando vaya al mercado libre de cambio y pida dólar oficial para pagar una importación y digan, no, el socio controlante ahora tiene $1 millón en obligaciones negociables de Arcor y por lo tanto queda fuera, no puede estimar la DJ, digamos. no lo sé, es un tema netamente cambiario. Lo que sí, este blanqueo me perdona toda contravención cambiaria que haya realizado si yo regularizo bienes que en su momento tuvieron una contravención cambiaria. Bien, entonces, si yo exporté bienes en negro, eh, cobré eso en una cuenta en el exterior o acá, donde sea, yo ahora blanqueo, me perdona todo lo penal cambiario. Está expresamente contemplado que sea complementario del blanqueo de los bienes. Bien. No sé a futuro si me va a perjudicar o no, es un tema cambiario que hay que analizarlo con alguien que maneje bien el tema cambiario. Y si estuviera afectando, seguramente hay que moverse porque como el gobierno quiere que la gente entre al blanqueo para que saque alguna norma para que esta restricción a futuro no exista más. Porque a lo mejor son cosas impensadas del blanqueo, ¿no? Bueno, vamos a cerrar con la última. Dos hermanas tienen una cuenta en el exterior a nombre de ambas. ¿Cómo opera la franquicia? Bueno, dependiendo si pueden demostrar que una no es la que sostiene a la otra económicamente, es proporcional, pregunta. Y por otra parte, ninguna de ellas es contribuyente de la AFIP. ¿Puede ingresar al blanqueo?
Que no sea contribuyente de la AFIP no es restricción para entrar al blanqueo. Perfectamente puedo inscribirme, sacar el quit y entrar al blanqueo. Respecto a las hermanas, la restricción son parientes en primer grado. Si el padre o la madre no blanquean, no estoy viendo la restricción que la arrastre una a la otra, a la franquicia de los 100.000, porque son hermanas y la restricción es para primer grado. Distinto sería si entra el padre, ellas no tienen ingresos, ahí sí, ¿bien? Perfecto. Bueno, y para modo de cierre, tener en cuenta, tema importante, revisar que no tengamos un sujeto que no puede blanquear próximo, digamos, a nivel familia, por los 10 años previos. Es un tema importante, que es muy amplia la restricción en este blanqueo del sujeto que no puede blanquear, para evitar ponernos en la vidriera y que después el blanqueo no camine y tengas todos los bienes exteriorizados que los tenías en negro ahora arriba de la mesa sin poder aplicar el blanqueo. Entonces, en eso, que esté del otro lado escuchando, préstele mucha atención, hable con el asesor impositivo y sobre todo revise para atrás que esa situación no sea una contingencia que quiera asumir. Y después finalmente empezar a conversar con sus asesores financieros y asesores impositivos, también no solo en la foto. Creo que un buen consejo, no solo mirando la foto, sino esto que hace Marce de imaginarse también la película de ojo, a qué valor blanqueo si después voy a revender, porque lo que no pago acá lo termino pagando en impuesto cedular o en impuesto a las ganancias mañana, y todo ese tipo de cosas, o si voy a seguir generando de alguna manera fondos no declarados, si puedo hacer una planificación para cubrirme futuro aprovechando este blanqueo y todo ese tipo de cosas a tener en cuenta. Así que bueno, Marce, desde ya, mil gracias, muy enriquecedor. Te vamos a seguir molestando porque sos el que más sabe, así No, no, que nos no, no, gusta juntarnos con el que más sabe y no. escuchar al que más sabe. Muchas Eh, gracias por invitarme, gracias por los elogios, pero bueno, quizás sean exagerados tus elogios. no, es así, es así. Y bueno, de todos los que nos hayan acompañado del otro lado, muchas gracias por acompañarnos. De vuelta, Marce, un honor compartir con vos este Zoom. Bueno, un abrazo a todos. Chau, chau. Nos vemos.